Bien, bienvenido a la gente de base de datos. Eh, Esta serie de videos, digamos, que tienen que ver con diseño conceptual, eh, digamos, tienen, o por lo menos el objetivo que busco es tratar de ayudar al alumno, al diseñador, a resolver algunos de los dilemas que tenemos cuando diseñamos, digamos, que creo yo que es la parte más compleja, la parte más difícil, porque después en realidad traducir ese diseño conceptual en un modelo lógico relacional es una actividad un poco más mecánica, más automática, hasta incluso se puede hacer por software y demás, pero eh, lo mismo sucede después con la implementación. Si bien hay que tener en cuenta algunas cuestiones, también es, digamos, no parece tan complejo, simplemente algunas decisiones de implementación son más claras, más guiadas, más pautadas, más fáciles de entender. Pero acá en la parte conceptual es donde uno dice, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Este, ¿Por dónde encaro el enunciado? ¿Por dónde empiezo? La idea es dar algunos tips, algunas ayudas en la medida de mis posibilidades, lo que más pueda aportarles, encantado, pero yo en lo personal voy a tirar una serie de tips y luego vamos a revisar un apunte, un resumen del autor que también nos puede ayudar y seguramente va a tirar más luz de lo que pueda decir yo, ¿no? Para eso están los libros. Este, Como les dije, lo primero es, nosotros no podemos, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas pautas. Primero, nosotros no podemos contradecir nada del enunciado. Y el enunciado en sí es el universo de discursos sobre el cual vamos a trabajar. Podemos deducir algunas cosas a partir de ese enunciado, podemos ampliarlo, pero digamos, no podemos eh, agregar cosas que allí no están dichas, ni tampoco podemos diagramar cosas para contradecirlo, ¿sí? Eh, Tenemos que aprender a interpretar el enunciado, ¿sí? Vamos a tener que leerlo varias veces y releerlo. Leer entre líneas, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué cosas son importantes para este negocio? ¿Qué es lo que me está intentando decir este enunciado? Interpretar el enunciado. Ponerse en lugar del dueño de ese negocio, del empresario, del usuario que nos está solicitando esto, por qué lo está solicitando, en qué contexto se está dando esta situación. Eh, si trabajamos en grupos, no sería muy loco hacer este juego de roles entre los diferentes actores que podría haber en este sistema de base de datos y que algunos miembros del grupo tomen el rol, digamos, de aquel dueño de la panadería o el del especialista de un producto, etcétera, etcétera, como algunos de los enunciados que hemos estado tratando, para tratar de comprender entre todos cómo funciona ese negocio. ¿Qué es lo que sucede a la mañana? ¿Cómo abre el negocio? ¿Cómo arranca la empresa? ¿Cómo trabajan? ¿Qué operarios tienen? ¿Qué es lo que fabrican? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? En fin, eh, los procesos, las cosas, los impuestos que generalmente tienen que liquidar, qué hacer, qué información es relevante para ellos, qué no. Eh, Algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo funciona este negocio? ¿Qué le importa al dueño? ¿Qué es relevante para el dueño? ¿Dónde está la ganancia de esta empresa? Digamos, digamos como para saber, en función de dónde está la ganancia, ver cuál es su interés y este diseño, qué es lo que puede aportar en ese sentido. Es decir, nos tendría que orientar a ver si estamos ganando o estamos perdiendo. Si pudiera con estas estructuras de datos que nosotros podemos diseñar, si luego puede haber a futuro procesos que trabajen sobre estas estructuras de datos para ver si pueden aportar información relevante a la empresa acerca de gráficas o información resumida gerencial que pueda decir, che, estamos ganando, estamos perdiendo, vamos bien, vamos mal, eh, el pedido de mercadería que tenemos que hacer, teniendo información del año anterior, cuánto debiera ser aproximadamente.
nuestra demanda de productos, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve? ¿Para qué puede servirle este diseño conceptual, esta base de datos que le estamos diseñando al usuario? ¿Para qué le sirve? ¿Qué va a aportar al negocio? Si voy a hacer la base de datos solamente para hacer la factura, digamos, imprimir el documento, registrar la venta, eso lo hacíamos en la década del 70, del 80, del 90, ya estamos en el siglo XXI, se supone que tenemos que hacer que el software le dé un valor agregado al negocio, mayor inteligencia, que pueda aportar algo novedoso o relevante para el negocio, que pueda mejorar los circuitos que tienen en este negocio, ¿sí? Bueno, una vez que teniendo todo eso en cuenta en la cabeza, lo que yo generalmente hago es, luego de varias lecturas, es extraer las entidades principales que intervienen en el modelo, en el diseño conceptual. Luego lo que hago es extraer los atributos principales, por lo menos tratar de determinar cuáles son las claves primarias de esos tipos de entidades. Eh, eh, Tipos de entidades, traer los atributos principales de los tipos de entidades. ¿Qué relaciones hay entre esos tipos de entidades? En un primer momento le pongo las cardinalidades básicas es decir, pongo qué tipo de relación es, si es 1 a 1, 1 a n, n a 1 o n a n, ¿no? Después, una vez que tengo las entidades con los atributos principales, una vez que tengo las entidades relacionadas, me pregunto si hay atributos propios de esas relaciones, si las relaciones tienen atributos propios, además de los atributos que hay en las entidades principales, digamos, que modelan al enunciado. Luego lo que hago es agregar los atributos secundarios que pudiera tener alguna de las entidades principales del modelo. Luego lo que hago es refinar las cardinalidades, es decir, le indico cuáles son las cardinalidades mínimas y máximas que tienen en cada sentido, digamos, digamos si la cardinalidad mínima es 0, es 1, ¿sí? Y si la cardinalidad máxima también es un número fijo, 0, 1, n, bueno, refinamos un poco todas las relaciones y las cardinalidades de las relaciones, entonces reescribimos todo eso para que nos queden en cada relación la cardinalidad mínima y máxima que tiene en cada sentido de la relación. Una vez que ya lo tenemos más o menos terminado el diseño, preguntábamos, ¿este diseño cierra? Es decir, ¿representa todos los datos que se indican en el enunciado? ¿Olvidé algo? ¿Falta algo? ¿Sobra algo? Tengo loops, es decir, yo los llamo loops a los diagramas que son cerrados, ¿no? que tienen conexiones cerradas y que pueden traernos algunos inconvenientes. Vamos a ver si les encuentro aquí algún ejemplo como para tratar de entender lo que estoy tratando de decir. Bien, acá tenemos un ejemplo de un ciclo, digamos, de un ciclo y un poco también de algo que es redundante, ¿no? Esto puede traer problemas de inconsistencia, ¿sí? Digamos, la redundancia, como siempre digo, la antesala del desastre, que es la inconsistencia. Entonces, por ejemplo, acá en este caso tenemos que una ciudad es de una provincia. Una provincia pertenece a una ciudad autónoma y por otro lado viene una relación que dice que una ciudad está en una comunidad autónoma. En realidad, cuando vean estructuras cíclicas de esta manera, bueno, hay que prender luces amarillas y chequear realmente, digamos, si esto nos puede traer algún problema o no. Así como está esto, trae problemas, ¿sí? Porque yo podría decir, no sé, que no sé, que tal ciudad es de tal provincia, ¿sí? La ciudad A es de la provincia P y pertenece a la ciudad autónoma X. Y por otro lado,
podría decir que esa misma ciudad pertenece a otra ciudad autónoma, ¿sí? Es decir, yo puedo, a través de la relación está en, decir algo diferente de lo que se puede inferir a través de la relación indirecta que tiene la ciudad con la ciudad autónoma, que es a través de la provincia. Entonces, en definitiva, acá lo que estamos viendo, lo que está de más, es la relación está en. Porque esa relación está en no significa que está mejorando el diseño conceptual o está reafirmando algo, sino que lo está arruinando el diseño conceptual en este caso. Porque la relación está en, puede llevarnos a generar una inconsistencia de decir que una misma ciudad estaría perteneciendo a dos comunidades autónomas totalmente diferentes, porque nada prohíbe que yo relacione a una ciudad con una comunidad autónoma por este lado y que relacione a esta ciudad con una provincia y que esta provincia esté relacionada a otra comunidad autónoma diferente, digamos. Y eso es algo inconsistente, digamos, y que se debe, digamos, a este tipo de relaciones cíclicas que estamos viendo ahí. Bueno, a esto me refería con este punto que está acá. Bueno, los asteriscos cherencios, ¿sí? Bueno, los famosos asteriscos cherencios, digamos, si una vez que está todo el modelo armado, si eso requiere algún aspecto funcional, digamos, que es necesario, digamos, para que el aspecto, digamos, o lo estructural cierre. Por ejemplo, necesitamos decirle que alguna regla como por ejemplo, no sé, toda factura siempre va a comenzar con un estado inicial que significa iniciada la factura, ¿no? A medida que, no sé, que se ingresa el detalle de factura, se va recalculando el monto de la factura, cosas por el estilo, ¿sí? Cuestiones que hacen a la parte funcional, cuestiones que hacen a indicar cómo trabaja. A veces también lo utilizo para hacer, hay veces que también son anotaciones, simples anotaciones que se le agregan al diagrama, eso también está totalmente permitido, digamos, anotaciones para aclarar qué es lo que significa un atributo, porque en función también de lo que significa un atributo, es también, digamos, el tipo de entidad que voy a diagramar o la clave primaria que va a tener. Así que eso también es muy importante, hay veces especificar qué es lo que se entiende por cada atributo o por cada tipo de entidad, como para que quede claro, digamos, para todo el mundo, no solamente para el alumno, para el profesor, en este caso, si estamos en un contexto de evaluación, sino también en la práctica, digamos, es muy importante que todo el mundo entienda qué es lo que se entiende por tal atributo y qué tipo de datos va a tener. Muchas veces hasta yo escribo ejemplos de datos que contienen los atributos para que el usuario cuando vea el diagrama también entienda de lo que estamos hablando, dónde van a ir a parar sus datos. Un apunte que puede dar luz también a todos estos temas que estamos hablando es el BD tema 04-1 DIFCOM PDF, que está publicado, digamos, en la carpeta de apuntes, en la subcarpeta, digamos, de apuntes de la carpeta de base de datos, lo van a encontrar. En la página 5, fíjense que da algunas pistas que les puede ayudar para decir, bueno, ¿a dónde empiezo con esto? ¿Cómo es que se hacen estos diagramas? ¿Cómo se hacen estos esquemas conceptuales? Y tira algunas pistas bastante importantes. Y ya las hemos dicho, pero bueno, vamos a repasarlas algunas, ya que estamos. Dice, bueno, ¿por qué dice el esquema conceptual es independiente de la implementación? Es decir, esto es algo central también. Nosotros diseñamos o hacemos el diagrama de entidad-relación y no estamos pensando ni en Fiverr, ni en MySQL, ni en SQL Server, ni en nada, ni en un sistema de archivos. No sabemos en realidad cuál va a ser la implementación o el destino final que va a tener en software este desarrollo. Es simplemente una descripción de la estructura semántica, del significado de ese universo de discursos que estamos modelando. Indica interrelaciones y restricciones a la base de datos, no
no tiene que ver con un producto en particular, ni siquiera con un modelo de datos determinado. Es la descripción del contenido de la base de datos, ¿sí? Es un elemento de comunicación entre usuarios, diseñadores y analistas, ¿sí? Estamos resumiendo un poco lo que dice este apunte, como para que también echar un poco de luz sobre esto de cómo arrancar con los diagramas de entidad-relación, o los consejos, o para ir resolviendo los ejercicios que tienen para hacer, que son muchos, como para ir haciendo experiencia en esto del modelado. Bien, habla sobre diferentes enfoques para poder hacer el esquema conceptual. Yo creo que estamos más todos orientados al enfoque lingüístico, digamos, que dice acá. Entonces dice, un sustantivo dice que actúa como sujeto, complemento directo en una frase, es por lo general un tipo de entidad. ¿Sí? Esta es una pista importante. Aunque también podría ser un atributo. Dice, por ejemplo, en la frase, los socios piden prestados libros, existen dos posibles tipos de entidad. Socio, sustantivo que actúa como sujeto, y libro que actúa como un complemento directo, ¿no? Bueno, ahora entendemos para qué cuando estudiábamos castellano, bueno, castellano se decía en mi época, cuando estudiábamos lengua y demás, para qué queremos clasificar las palabras en sustantivos, adjetivos, complemento directo, indirecto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, era para esto, para aprender base de datos. Los nombres propios, dice, suelen indicar ocurrencias de un tipo de entidad, es decir, una instancia de una entidad en realidad. Ocurrencia de una entidad. Por ejemplo, fulanito de tal, indica la ocurrencia de un tipo de entidad autor, por ejemplo. Un verbo, dice, transitivo, una frase verbal puede ser un tipo de interrelación. Dice, en la frase dice piden prestados, indica una interrelación entre los tipos, libro y socio, ¿sí? Dice una preposición o frase preposicional entre dos nombres suele ser un tipo de interrelación o también puede establecer una asociación entre una entidad y alguno de sus atributos. Por ejemplo, la editorial del libro puede indicar la interrelación entre dos tipos de entidad, editorial y libro, dice. O bien puede asociar el atributo editorial al tipo de entidad libro. Bueno, esto es interesante, ¿no? O es otra de las dudas que suelen ocurrir cuando uno está diseñando. Dice, bueno, ¿qué hago con la entidad? ¿Lo pongo como un atributo o lo pongo como una entidad, digamos? Bueno, ahí tenemos que evaluar, para mi modo de ver, la relevancia de esa información y además, si es un dato que no es demasiado relevante y demás, y a mí me da lo mismo que pongan el nombre de la editorial de una manera que pueda prestarse a errores o no una tipificación clara. Por ejemplo, supongamos no sé, que el nombre de una editorial se pudiese escribir de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hubiera una editorial que se llamara Ciudad de Luján, si lo pongo como atributo, el usuario, y tuviera muchos libros publicados, digamos, en esa editorial, el usuario podría tipear ahí cualquier cosa, ¿no? No tengo manera de controlarlo porque sería un atributo de tipo carácter, digamos, con una longitud determinada, y el usuario puede tipear lo que quiera, y adentro entonces uno puede poner como editorial Luján, otro puede poner Ciudad de Luján, CD Luj, no sé, podría abreviarlo, podría hacer cualquier cosa. Ahora bien, si me parece un dato relevante y lo quiero poner como tipo de entidad, tengo la ventaja que ahí lo voy a poder tipificar, es decir, se supone que ahí voy a dar de alta la editorial Ciudad de Luján y voy a asociar libros con la editorial Ciudad de Luján. Entonces va a estar tipeado una sola vez y lo que voy a hacer es relacionar a los libros con esa instancia, digamos, del tipo de entidad editorial. Es decir, de alguna manera transformar lo que es un atributo en una entidad, o un tipo de entidad, lo permite como, yo lo que digo es que lo permite como tipificar, digamos, ¿no? Es decir, le dice, mire, usted se va a llamar así y podemos relacionarlo con todos los libros con ese mismo nombre, digamos, de esa manera. También, generalmente uno no lo va a poner como, no es solamente la razón de tipificación, por así decirlo, ¿no? De poder clasificarlo
fácilmente y evitar estos dobles o triples nombres que se le pueden dar a la misma cosa. Por supuesto que usted me puede decir, bueno, Chalencio, pero también en la entidad o en el tipo de entidad me pueden dar de alta 3 veces la misma editorial. Bueno, sí, contra la estupidez humana no tengo diseño que se resista, ¿no? Eso seguro. Pero bueno, asumiendo de que no van a actuar estúpidamente, se supone que la editorial va a estar dada de alta una única vez con el nombre correcto y que a partir de eso yo lo puedo asociar a los diferentes libros que tenga. También se inclina la balanza para el lado de manejarlo como una entidad, como un tipo de entidad, cuando yo tengo otros atributos relevantes de esa entidad. Por ejemplo, me interesa saber el teléfono de la editorial, o la dirección, o el correo electrónico, o la página web, o lo que sea, porque por ahí es relevante para el modelo poder enterarse de las ofertas, de las promociones, de las promociones que hay, de tener un contacto, de conseguir ofertas, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo asociar, digamos, al tipo de entidad otra serie de atributos que me permitan describir esa entidad con mayor detalle y que eso aporte algo al modelo, algo relevante al modelo. Este, Bueno, por ejemplo, dice, si un concepto tiene más propiedades además de su nombre y describe un tipo de objetos de datos con existencia autónoma y o se usa como operando en una sentencia de selección, de borrado o de inserción, es conveniente utilizar una entidad para representarlo, ¿sí? Es decir, algo que se puede borrar, seleccionar, consultar, insertar, por lo generalmente es un tipo de entidad, ¿sí? Libro, socio, ¿sí? Dice, si un concepto tiene una estructura simple, sin propiedades relevantes asociadas y describe un objeto de datos al cual se le asigna un valor y o se lo utiliza como operando en una operación aritmética, booleana o de cadena de caracteres, es conveniente representar a dicho concepto con un atributo, ¿sí?, de otro concepto al cual se refiere. Por ejemplo, el título de un libro no tiene propiedades interesantes aparte de su propio valor, ¿sí? Y además se puede consultar si existe un libro cuyo título es fulano de tal. Entonces, evidentemente que el título es un atributo, ¿sí? Es un atributo del libro, ¿sí? Si los requisitos contienen un concepto que proporcionan un vínculo lógico entre dos o más entidades, pero sin tener las características de entidad y lo hace posible, y o hace posible la selección de una entidad a través de la referencia a un atributo de otra entidad, entonces es conveniente representar dicho concepto mediante una interrelación. Por ejemplo, dice, podemos seleccionar los libros que ha escrito cierto autor o cuyo nombre es conocido. De este nombre surge una interrelación, escribir, y que permite seleccionar entidades libro mediante la referencia al atributo nombre de la otra entidad que era autor, ¿sí? Entonces acá tenemos una relación entre libro y autor y me permite consultar todos los libros que son de un determinado autor, ¿sí? Bien. Si uno o varios conceptos son casos particulares de otro, es conveniente representarlos con una jerarquía de generalización o especialización, ¿sí? Si uno o varios conceptos son casos particulares de otro, es conveniente representarlo con una generalización y especialización. Bien, generalmente se ve el es, ¿no? Es decir, permite crear jerarquía de generalización y especialización entre entidades. Por ejemplo, dice, tanto un libro como un artículo de nuestra base de datos son documentos, se puede establecer una jerarquía, digamos, de un supertipo de documento con los subtipos libro y artículo, por ejemplo, ¿no? El tiene, cuando se habla de tiene, o aparece la palabra tiene, puede denotar, dice, una interrelación. Por ejemplo, los libros pueden tener más de un autor, ¿sí? O pueden denotar una ocurrencia de algo, ¿sí? Por ejemplo, un libro tiene varios ejemplares, en el sentido de que un ejemplar es una ocurrencia de un libro. En este caso estamos identificando dos cosas diferentes. Una cosa es el libro y otra cosa es el ejemplar. El libro es el concepto libro y el ejemplar es el libro físico, digamos, libro que se puede quemar y que se puede romper, ¿sí? En este caso dice el identificador principal de la entidad, que es el identificador principal que es de la entidad
que es la ocurrencia, en este caso el ejemplar, se suele formar con un identificador del tipo de entidad principal, libro, junto con un atributo discriminante que es de la ocurrencia. ¿Sí? Un libro tiene varios ejemplares, es un típico ejemplo de relación fuerte, de entidad fuerte y entidad débil, donde el libro es la entidad fuerte y ejemplar es la entidad débil. Entonces, ejemplar va a formar su clave primaria por heredar, digamos, tomar la clave primaria del libro, ¿no? Supongamos fuera ISBN la clave primaria del libro, más un atributo o conjunto de atributos que haría de discriminante. Por ejemplo, podría ser que en esta biblioteca se utiliza, no sé, un número correlativo de ejemplar para cada libro, etcétera, etcétera. Entonces, en tal caso, el número de ejemplar haría de discriminante, porque supongamos que tenemos el ISBN A y tenemos el ejemplar 1, el ejemplar 2, el ejemplar 3, el ejemplar 4. Bueno, el número de ejemplar nos haría de discriminante, ¿sí? Asociación de entidades con sus atributos, por ejemplo, los libros tienen un título, un año de publicación y un idioma determinado, entonces asocia el tipo de entidad libro con los atributos título, idioma y año, ¿sí? Esa es la ocurrencia de la palabrita tiene. Bien, dice tipo de entidad o atributo simple. Se debe elegir un tipo de entidad cuando se entiende que es posible asociar características, atributos, interrelaciones, generalizaciones con el concepto, ya sea ahora o más adelante en el proceso de diseño. ¿Sí? Entonces, es lo que yo le decía hoy. La editorial, ¿lo ponemos como atributo o lo ponemos como entidad? Bueno, si vamos a tener más características de la editorial, ¿sí? Y además vamos a relacionar la editorial con otra generación, con otra generalización, especialización o otra interrelación con otro tipo de entidad, ya sea ahora o a futuro, o se sospecha que a futuro pudiera aparecer, nosotros lo vamos a elegir como tipo de entidad, lo vamos a modelar como entidad, ¿sí? Si no, lo modelaríamos como un atributo, si no fuese así. Si el concepto tiene asociado otros atributos, por ejemplo, un atributo puede considerarse la editorial como un atributo del libro, posteriormente detectar que tiene a su vez otros atributos como la dirección, el año de fundación o la nacionalidad de la editorial, uno puede optar por que la editorial sea un tipo de entidad. ¿Sí? Si el concepto está relacionado con otro tipo de entidad, si los atributos multievaluados, dice, también pueden ser modelados como tipo de entidad. Por ejemplo, si se considera idioma como un atributo de la entidad libro, el hecho de que un mismo libro pueda encontrarse en varios idiomas, indica que es un atributo multievaluado, por lo que sería conveniente considerar el tipo de entidad de idioma interrelacionado con el libro, ¿sí? Así que acá hay otro ejemplo también donde un atributo en realidad es un tipo de entidad, donde uno, bueno, podría en un primer momento modelarlo como un atributo multievaluado y luego decidir resolver la multievaluación de ese atributo, implementarlo como una interrelación, ¿sí? ¿Qué más? Se debe elegir a un atributo cuando el concepto posea una estructura atómica simple y no le sea aplicable ninguna propiedad de interés. Se debe elegir un atributo cuando el concepto posea una estructura atómica simple y no le sea aplicable ninguna propiedad de interés. Por ejemplo, para una aplicación de un concesionario dedicado a la venta de coches, el concepto color suele ser un atributo del tipo de entidad coche. ¿Sí? Color, ¿qué otra cosa le podemos asociar al color? No tiene nada. No tiene ni dirección, ni teléfono, ni nada. No tiene otras características adicionales propias del color, sino que en realidad color es una característica propia del coche, por lo tanto, lo vamos a representar, digamos, como un atributo, ¿sí? Bien, generalización, especialización o atributos simples. Debe usarse una generalización, especialización cuando ocurre que, ahora o quizás más adelante en el proceso de diseño, alguna característica, atributo, interrelación se asocie solo con algunos de los tipos de entidades de más bajo nivel o subtipos. De lo contrario, debe elegirse un atributo. Por ejemplo, podría utilizarse sexo como atributo de persona, pero si suponemos que estamos modelando la información relacionada con un hospital y que es necesario conocer el número de embarazos de las pacientes por tener incidencia en los posibles tratamientos que éstas puedan someterse,
En este caso resultará más conveniente no utilizar el atributo sexo, sino crear dos tipos de entidad, hombre y mujer, como subtipos de persona, y número de embarazos será un atributo de la mujer. ¿Sí? Bien. Atributo compuesto o conjunto de atributos simples. Se debe elegir un atributo compuesto cuando resulta natural asignarle un nombre a una agrupación de otros atributos. Bueno, lo hemos visto con la dirección, ¿sí? Es ideal en situaciones en las que hace referencia al atributo compuesto como una unidad y también hace referencia a sus componentes de forma individual. Por ejemplo, dirección es una buena abstracción de los atributos calle, ciudad, provincia, código postal. Se debe elegir un conjunto de atributos simples cuando representan propiedades independientes y apenas se necesita acceder a todos ellos vistos como una unidad. Por último, solo se hace referencia al conjunto de atributos como unidad, deben representarse mediante un único atributo simple. ¿Sí? Bueno, creo que esto es una, una primera, bueno, les repito, BD tema 04-1 DISCON, página 5 en adelante, les recomiendo la lectura para aclarar mejor estos temas que hemos visto muy por encima, como para decir, bueno, ¿cómo empiezo con esto del diseño conceptual? Muchísimas gracias.